El asunto es el siguiente. Nosotros estuvimos trabajando la clase de ayer bastante con una serie donde teníamos básicamente términos positivos. ¿Qué pasaría si nosotros tuviéramos, no sé, 1 más 1/2, menos 1/3, menos 1/4, menos 1/5, más 1/6, menos 1/7, más 1/8, más 1/9? O sea, los signos se alternan como fuera. Bueno, vamos a ver alguna herramienta si podemos para tratar de analizar la convergencia de esto. Pero en particular vamos a estudiar por un ratito unas series donde los signos no son como acá que tuve 2 positivos, 3 negativos, 1 positivo, 1 negativo, 2 positivos, etc. Sino que la secuencia de números es más, menos, más, menos, más, menos, o menos, más, menos, más, etc. O sea, dentro de las posibilidades de cambio de signos, una que sea más o menos regular. Esto se llama una serie alternada. Y es la que vamos a investigar por un ratito. ¿Me explico dónde nos estamos situando? Sí. Bien. Entonces, Sí. yo tengo una serie de términos. No. Lo que pasa, tengo que ir ahí. A sub n que sean mayores o iguales que c. Entonces, si tengo a sub 1 menos a sub 2 más a sub 3 menos a sub 4, etcétera, yo me estoy asegurando de que esto sea positivo, negativo, etcétera. Si estos números pudieran ser negativos, minga me queda más menos, porque me quedaría más, por ejemplo. ¿Me explicó? Sí. Entonces, vamos a investigar algo de la forma menos 1 a la n más 1 de a sub n. ¿Por qué n más 1? Para que cuando n valga 1, el primer término sea positivo, porque te quedaría menos 1 al cuadrado. Vamos a desarrollarlo un poquito. Te quedaría menos 1 al cuadrado por a sub 1, más menos 1 a la 2 más 1 es 3 por a sub 2, más menos 1 a la 4 por a sub 3, etcétera, etcétera. Y este te queda más, este te queda menos, y este te queda más. Esto es una manera de escribir una serie alternada, Evidentemente, la otra opción es que no arranque con positivo, sino que arranque negativo. Nosotros somos negative friendly también, o sea, aceptamos si arranca con negativo, sería menos a sub 1, más a sub 2, menos a sub 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? La intención es investigar si estas series, que son series alternadas, ¿por qué no me...? Ah, pues está en blanco. La intención es, ¿convergerá? ¿Converge o no converge? Y ahí aparece un criterio, que es un criterio que te permite decidir si sí, pero no te permite decidir si no. Si converge o no converge. Se llama criterio de Leibniz. El criterio de Leibniz te dice que si se cumplen ciertas particularidades, podés decir que converge. Ahora, si no se cumplen esas particularidades, no podés saber si converge o no converge. Voy a un ejemplo. Nico conoció una señorita adorable, preciosa, con mucha plata y que lo va a mantener. Entonces, Nico mañana se casa. Ahora, si no se cumplen alguna de las cosas, capaz que se casa lo mismo, no lo sabemos, o capaz que vuelve de nuevo para análisis matemático y sigue haciendo ejercicios. No lo sabemos. Entonces, el criterio de Leibniz te dice, si ocurre tal, tal y tal cosa, será convergente. Si no ocurre, no dice nada. No es que no sea convergente. No dice nada. ¿Me explico? ¿Qué te dice el criterio de Leibniz? Bueno, vos tenés una serie alternada, menos 1 a la n o a la n más 1, es indistinto, porque vos sabés que la única diferencia entre empezar con más y menos es justamente multiplicar por menos 1 el resultado.
entre esta que recuadré en rojo y esta que recuadré en este otro color, es justamente multiplicar por -1. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Si converge la roja, converge la media azulcito. Si converge la media azulcito, converge la roja. Bueno, regreso al criterio de Leibniz que todavía no lo presenté. Esto dijimos, primero, el A sub n tengo que testear que sea mayor o igual que ceros. ¿Quién es el A sub n? El que está multiplicando a lo que está cambiando de signo, al que te está dando la alternancia. Segundo, ¿qué tenés que ver? Que el límite, cuando n tiende a infinito, de A sub n, tiene que darte 0. Y tercero, que A sub n sea decreciente. Si se cumplen estas tres cosas, si la señorita es bonita, tiene dinero y encima lo mantiene, entonces Nico se casa. O sea, en este caso, Nico converge. Podemos hacer lo mismo al revés, ¿no? Con una señorita, su muchacho, podemos hacer muchachito con muchachito, o señorita, señorito. Acá, señorita contra señorita, acá estamos todos abiertos, no hay ningún problema. Cada cual elige el personaje. Arma tu historia, se llama esto. Entonces, vamos a un ejemplo. ¿Vamos bien? Sí. Bueno, nosotros investigamos una serie que era 1 sobre n. Ahora vamos a ver una, si quieres, serie, sería una especie de armónica alternada. ¿Quién sería esta serie? Bueno, a ver, cuando n vale 1, esto te da, cuando es impar, te da +1, ¿no? Toda esta cuenta. Sí. Cuando es impar, te da +1, o sea que te queda 1 positivo, y cuando n es par, te termina dando impar, por lo tanto es negativo. O sea que te queda más 1 sobre 1, menos 1 sobre 2, más 1 sobre 3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Quiero averiguar si converge o no. Sabemos que cuando son todos positivos, lo vimos en la clase del otro día, la clase de ayer, ¿qué le pasaba a esto? Convergía 2. Habíamos dicho que divergía. Converge a 2. No, no converge, diverge. La que converge mía. era 1 sobre 2 a la n. Revise los papeles, mi amigo Tomás. Bien. Vamos entonces a analizar el criterio. Primero, esto sería nuestro A sub n. No sé qué pasó ahí. ¿Qué? No escuché, de nuevo. Que te dijo No, diverge. nada. Yo me quedé callado y dije diverge. Ah, empecé converge. Bueno, listo, sorry. Ahí 1 sobre, ahí 1 hablé sobre sin amiga. 1 sobre L. ¿Es mayor o igual que 0? No pasa nada. Sí, Sí, ¿por qué motivo? porque el número mínimo que puedes tomar es 1 y después se va acercando a 0, pero nunca llega a 0 porque no se puede ir. Está bien, pero entonces tenemos positivo sobre positivo, ¿no? Positivo sobre positivo, esto te da positivo. ¿De acuerdo? Sí. Segundo, vamos a ver si decrece. En este caso es bastante fácil. Si n sube, ¿qué es lo que pasa con 1 sobre n? Baja. Baja. Así que esto es cierto. Baja. Tercero, vamos a ver que en otros casos es más trabajoso esto. Por acá es un ejemplito fácil como para arrancar. Y después, el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, ¿cuánto vale? 0. 0. Entonces, podemos asegurar que Nico se casa. Porque se cumplen las tres condiciones. ¿Me explico? Sí. Bien. Vamos al segundo. Bueno, fíjense que el primero ya lo habíamos charlado, serie armónica alternada. Vamos al ejemplo número 2. Quiero analizar esto de acá. Yo te doy esto de acá. Y yo no te aviso en qué tema estamos trabajando.
Entonces, si vos no me avisás en qué tipo de serie estamos trabajando, ¿qué es lo primero que tendrías que mirar antes de tirarte? Como ves el -1 a la n, te querés tirar con Leibniz. Pero antes que nada, ¿qué tendrías que investigar? Límite. ¿Qué mirábamos, Nico? El límite es una palabra muy amplia. ¿Límite de qué cosa? El ¿Qué límite, Nico. El límite cuando n tiene infinito del término general. Bien. Tiene que El hacer- criterio de necesidad tenía que tender a 0. Entonces, la primera pregunta es, el límite, cuando n tiende a infinito, de esto de acá, ¿tiende a 0? Hay que ver. Hay que ver. Muy bien. Entonces, acá hay que ver. Bien, hay que ver. Y bueno, con los ojos cerrados estamos jodidos. ¿Cómo hacemos el hay que ver? Porque usted es muy amplio, hay que ver. Hágalo otro. Quejarlo labure. Vieron lo que yo les comenté, ¿no? Que en el transcurso de la clase íbamos a recuperar contenidos que ya habíamos visto. Hay que calcular el límite de una sucesión, el primer ejercicio del primer parcial, ¿no? Bueno, Lo sacaron ¿cómo calculaban bárbaro. el límite de una sucesión? Primero, ¿qué era lo que querían ver? Si ese límite era qué cosa. Indeterminado. Bueno, ¿será indeterminado? ¿No será indeterminado? Bueno, chequemos. El n más 2, ¿a dónde tiende? Infinito. Yo no soy mucho. Infinito. Y el n más 3 también, o sea que hay un infinito sobre infinito. Y encima después multiplicado por un -1 a la n. Y entonces, ¿qué hacíamos con el infinito sobre infinito? Factor común a n. Muy bien. ¿No era esto, Potiri? Infinito sobre infinito, 1. Bueno, dale. Factor común, vamos. N. 1 más 2 sobre n Todo es posible. y n por 1 más 3 sobre n. N con N se va, ¿y qué pasa? Y -1 a n está acotado, eso tiende a 0. Eso también. Y te queda -1 a la n. Infinito está acotado. Está bien, está acotado, ¿tiene límite? No, O sea, da más -1, o ¿Por sea qué? que no existe límite, pero seguro que ¿qué le pasa? ¿Seguro? ¿Tiende a 0? no. No. No tiende a No. 0. Y si no tiende a 0, Entonces, No ¿qué te... pasa? La serie diverge. Diverge, muy bien. Entonces no me tiro directamente al criterio de Leibniz. Primero analizo eso, porque nadie me va a avisar qué criterio voy a usar. Por ahí sí, el equipo de notables cuando estén trabajando en el examen, qué sé yo, si ustedes tienen una red de estudio, por llamarlo. Pero se supone que es individual. Bueno, vamos al ejemplo este que es un poco más bonito. Bien, tenemos una serie alternada, ¿no? Vamos, ¿tiende a 0 el término general a mano? ¿Qué les parece? Sí. Sí, parece que sí, igual ahora vamos a probarlo. Bueno, este sería nuestro A sub n, ¿no? Vamos a aplicar el criterio de Leibniz, entonces. Criterio de Leibniz. Primero, tengo que investigar esto. ¿Es mayor o igual que 0? Sí. Sí, por fe. Tengo fe y es positivo 0. ¿Por qué es positivo? Porque positivo sobre positivo es positivo. Positivo. ¿Y por qué el de abajo es positivo? Porque está al ¿Y por cuadrado. qué es en el cuadrado? ¿Pasó? Porque es una cuadrada. Sí, pero si yo pongo L cuadrado menos 1000, hay parte que es negativo, así que ustedes son unos piolas. Pues puede ser esta. Sí, pero está a partir de 1, n. A la Así que es 1 más 1, 2. Sube para Porque arriba. tenés un número mayor o igual que 1, más 1 es mayor o igual que 2. Hablen bien, por favor. Ok. Expliquen. Por más que no lo van a necesitar, por lo menos para el segundo parcial, pero tal vez sí lo necesitan en el final. No sabemos cómo viene el final. El final precisal. El final será virtual, pero no sabemos cómo será. Por ahí es a desarrollar, vaya a saber.
Si es a desarrollar, todas estas cosas tienen que poner. Perfecto, muy bien, Hal. Bueno, ustedes sospechaban Claro. que esto vale 0, pero hay que probarlo. ¿Cómo se prueba? Vieron que al final le tomaron como cariño el factor común, ¿no? Casi como que calzoncillo y camiseta con el factor común. ¿Cómo queda? Vamos, para hoy. 1 sobre n cuadrado. Bien, y ahora, ¿qué facheamos? La L con el cuadrado, queda un 1 acá. ¿A cuánto tiende esto? A 0. A 0. ¿A cuánto tiende entonces A 0. todo esto? Infinito. Y entonces, ¿a dónde tiende Infinito. tuto? A 0. A 0. Muy bien, tiende a 0. Números son infinitos. 0. No son infinitos, tiende a 0. Bien, vamos ahora a ver si es decreciente. Evidentemente, esto ver si es decreciente no es tan fácil porque si n sube, lo de arriba sube y lo de abajo también sube, ¿no? Sí. Entonces hay que ver quién sube más, proporcionalmente. Entonces recordemos cómo veíamos si algo era decreciente en la tierna infancia de sucesiones. Una manera era que a sub n más 1, que es el término siguiente, sea menor o igual que el que estamos analizando. ¿De acuerdo? Otra manera, si los términos son positivos, como lo son en este caso, es que el cociente, ¿cómo tiene que ser? Si la cosa baja, el término que sigue respecto al término que hoy, si la recaudación está bajando del kiosquito, lo que ganemos mañana sobre lo que ganemos hoy, ¿cuánto vale esa relación? Si va bajando. Va bajando. ¿Menos significa negativo? Si yo tengo la plata del kiosco en No pesos de necesariamente. mañana sobre la plata del kiosco del peso en hoy, me da un número positivo. Así que ese uso del menos no corresponde a lo que yo estoy pensando. ¿Qué significa que voy ganando menos? ¿El cociente cómo es? Me estoy por ir al Hospital Fernández para que me traten del matemática mayor. vida. ¿Es mayor que qué? El anterior. Así que si yo gano menos, mañana gano 500 y hoy gané 600, cuando hago 500 sobre 600 me da mayor. Ah, no, pensé que era al revés. Está decreciendo. Tiene que ser menor a 1. Menor a 1, y eso no lo vimos nunca, ¿no? ¿Sí o no? Bueno, gracias por la contestación, me encanta. Menor o igual que 1. Y una tercera opción que vamos a recordar, que ustedes saben, pero no saben que saben. Bueno, vamos a ver qué significa. Voy a elegir esta. Vamos a hacer a sub n más 1 menor o igual que a sub n. ¿Quién es a sub n más 1? N sobre n cuadrado más 1. Más 1. ¿Quién es a sub n más 1? N más 1. Ah, n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Más 1. Más 1. Estas cosas ya no tendrían que pasar en esta época, ¿no? Ya Sí. estamos cancherópolis. Y nosotros queremos entonces que esto sea más chico que n sobre n cuadrado más 1. ¿Estáis de acuerdo? Sí. Sí. Bien, vamos a copiarlo porque no tenemos lugar. Edit, copiar. Sí. Voy a ir a la otra layer. Bueno. Entonces la pregunta es, esto no sé si es cierto. Esto por ahora es una duda. Ahora, esto vale si n más 1 por n cuadrado más 1 es menor que n por n más 1 al cuadrado más 1. O sea, es equivalente a pedirle esto. ¿Qué diferencia hay entre lo que escribí antes y lo que escribí ahora? ¿Qué he hecho? Multiplicaste cruzado.
Perfecto, esto lo pasé para la izquierda y lo de acá lo pasé para la derecha. ¿Es cierto? Sí. Sí. Y ahora ustedes hacen lo que algunos gobiernos no, Cambio de que es visor. distribuyamos. Perdón. ¿Cómo queda distribuir? Más n, Más n. N al cubo más 1. Bueno, para N hoy hay un más delay de una semana más 1. más n cuadrado más N 1, cuadrado ¿no? más 1. Ah, Bueno, para no perder tanto tiempo. N2. ¿Estamos de acuerdo que esto es Me esto? apuré. Sí, Sí. cuadrado del binomio sabemos, ¿no? Y esto Sí. vale 2, ¿no? Sí. Ujú. Sí, Entonces, sí. tenemos Cubo. n por n cuadrado más 2n más 2. Si distribuyo por el n cuadrado, N N cubo, cubo. más 2n Más 2n cuadrado, cuadrado. más Más 2n. 2n. bien. Entonces la pregunta sigue siendo, ¿es cierto esto? Veamos. Este n cubo, ¿qué puedo hacer? Lo puedo pasar de este Haciéndolo lado. ¿Y qué cualquiera. pasa? Se cancela. Ya. Se cancela. Entonces te queda 2n cuadrado más 2n menos n cuadrado mayor que 1. Pasé todo lo que tengo n para el otro lado. La pregunta del millón es, ¿será cierto esto? Ah. Pero esto es cierto, ¿cuánto vale esto de acá? ¿Cuántas n cuadrado tenemos? 3. 1. Sí, No. pero esto es un menos, ¿no? Ah, 2. Una. 1. 2 menos N te queda. Más n. 2n cuadrado menos n cuadrado es un n cuadrado. Si quieren lo escribo más bonito para que... Un n cuadrado. Y 2n menos n, N. N. la pregunta del millón, N. ¿esto es cierto? Sí. ¿Qué le Y ahí pasa? sí, Esto es mayor o igual que 1, ¿no? Y esto es mayor o igual que 1. Mayor o igual que 1. Si vos sumás dos números Sí. mayores o iguales que 1, ¿para qué me abría la perla? Dale, pasá. Es un valor más grande que 1. Entonces no es cierto. Bueno, si sumás dos números mayores o iguales que 1, ¿qué pasó acá? Ahí está. ¿Qué pasó? Te da estrictamente mayor a 1. Bueno, sí, o sea, mayor o igual que 2, ¿no, Nico? Sí. ¿Dónde me fue? Ah, qué lindo. ¿Dónde combinó? ¿Qué le pasa? ¿Dónde se fue? ¿Es esta? Sí. N mayor o igual que 2, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿es verdadero esto de acá? Sí. Si yo paso la película al revés, n cuadrado lo puedo pensar como 2n cuadrado menos n cuadrado. Y n lo puedo pensar como 2n menos n. Sí. Si es cierto esto, ¿es cierto esto? Sí. Sí. Y es cierto esto, que lo único que se hizo es pasar sumando y restando cosas. Sí. Sí. Y es cierto esto, y es Sí. cierto esto. Por lo tanto, hemos llegado que a sub n más 1 es menor o igual que a sub n, por lo tanto es decreciente. Y si ustedes recuerdan, hace un ratito vimos que era positivo, tenía límite 0, y ahora acabamos de probar que es decreciente. ¿Qué podemos asegurar entonces con la serie Que converge. menos 1 a la n o a la n más 1 de n sobre n cuadrado más 1, creo que era, como acaba de decir el señor Nicolás antes de casarse, que converge? ¿De acuerdo? A veces, como verán, es bastante complicado hacer esto y a veces es mucho más complicado. Guille, hace un ratito había dicho en el curso anterior que qué pasa si teníamos un x cuadrado más 1 sobre x quinta más 2x, o sea, algo horrible. Entonces, hay otra manera para ver el decrecimiento, que es algo que ustedes manejan, Derivar. derivar. Pero para derivar, ¿qué tengo que hacer?
pasar a variable continua. Perfecto. O sea, esto que vale para n mayor o igual que 1 es pasar a una variable continua, f de x, que sea x sobre x cuadrado más 1 para x mayor o igual que 1. Y aquí sí pueden derivar. ¿Y cómo es la derivada de la función? X cuadrado más 1 más O sea, 1 por x cuadrado más 1. menos x por 2x. O sea, ¿Están todos de acuerdo? sobre Sobre Sí. n cuadrado más 1 al cuadrado. x cuadrado más 1 X cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, Bien. eso. ¿Cómo queda el numerador? X cuadrado más 1 más 2x cuadrado menos x cuadrado más 1. Esto da 2x cuadrado, No, el ¿no, x gente? sí, No, vamos a menos x hacerlo porque cuadrado. están trastabillando. Queda esto, ¿no? Sí. Sí, bueno, dígame cómo queda el Sí. numerador, vamos, mientras yo copio el denominador. Menos x cuadrado más Bueno, 1. o sea, 1 menos x cuadrado. Sí. Cuando x es mayor o igual que 1, ¿qué pasa con todo esto de acá arriba? 0, es 0. Cuando es uno. 1. Mayor igual. Vos tenés, al 1 le estás restando números que son mayores o iguales que 1 al cuadrado. ¿Qué le pasa a toda esta cuenta? ¿Cómo? Va a ¿Qué ser le siempre pasa? menor a 1. Sí, pero más que menor a 1, ¿qué le pasa al final? Si vos a 1 Va a ser le negativo. estás sacando números 1, algo al cuadrado que encima es de 1 para arriba. Alguien lo acabo de decir. ¿Qué le pasa a toda esta cuenta? Va a ser siempre negativo. Va a ser negativo 0, 0 o negativo, ¿están de acuerdo? Sí. Porque acá pones 1,1 al cuadrado, 2 al cuadrado, pero haces 1 menos 2 al cuadrado, te da negativo. 1 menos 3 al cuadrado, 1 menos 4,8 al cuadrado, etc. Por lo tanto, ¿cómo es la derivada? Menor o igual a 0. Y entonces la función decrece y es lo que vos querías probar. Guille, ¿vos querías mostrar el dibujo? No sé si va a salir, pero le tengo un chichecito. Dejo de Espero compartir. que salga. Si no sale, no sale. Bueno, está bien, está perfecto. ¿Qué Si no GeoGebra? sale, no sale. Pido disculpas, porque lo acabo de mirar recién en internet y lo probé. Esto de los tutoriales es una cosa tan linda. Lo único que tenga cuidado, Pontini, porque usted sabe que tenemos algunos amigos que dando la clase por ahí es un desastre, imagínese haciendo tutoriales lo que le puede dar, ¿no? Bueno, ven todos, ¿no? Lo que hice fue graficar la función f de x igual a x sobre x cuadrado más 1. Y después abajo tienen, le puse u sub n, porque de ahí decía u sub n, le podría haber puesto a sub n, n sobre n cuadrado más 1. ¿Sí? Y me creé un deslizador, vamos a ver. Miren qué lindo los puntitos de la sucesión, cómo van. Queda claro que va decreciendo. Tremendo. Qué cheto. Lo hice hasta 20 nada más, obviamente podríamos. Es la edición Freeware. Sí, bueno, pero A 40 quedó tenés lindo, que ¿no? pagar. Quedó lindo, bueno. Se puede, qué sé yo. Que haga el Y último usted fan de tenía el GeoGebra. dibujito de 1 Sí, menos me X convertí en un cuadrado. fan de GeoGebra, exactamente. Empecé a encontrar utilidades que pensé que no tenía y la verdad que didácticamente está muy piola. Ahora Pontini solamente tiene falta el 1 menos comprarse X el proyecto. cuadrado dibujado. Bueno, igual está el x sobre x cuadrado más 1 y después está el deslizador. ¿Sí? Y ahí tenés todos los puntitos de la sucesión. Lo interesante es que cuando Marcelo les pidió que demostraran que esto era decreciente vía la derivada de esa función justo en x igual a 1 vale 0, pero a nosotros no nos interesa porque no estamos en la función, estamos en la sucesión. Y entonces vemos que efectivamente para todo n va decreciendo. Bueno, un comentario, esperen que vuelvo a presentar pantalla. Qué piola.
Bueno, ¿Se ve la pantalla? Sí. Ahora sí. Bueno, si a nosotros nos hubiera quedado, por ejemplo, 100 menos x cuadrado, evidentemente, hay veces que esto es positivo, ¿no? 100 menos x cuadrado. O sea, por ejemplo, hasta el 9, en números naturales, daría positivo. 9,90 y pico daría números positivos también en números reales. A partir del 10 ya empieza a dar 0 o negativo. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. O sea que la sucesión, por ahí al principio subió y después bajó. Acá igual yo puedo usar el criterio de Leibniz, porque para estudiar el comportamiento de una serie y ver si converge o no converge, insisto con un concepto que dije los días anteriores. No importa los 50.000 primeros términos ni los 500.000 primeros términos. Importa el comportamiento de los infinitos términos de la cola. ¿Me explico? Sí. Entonces, si es decreciente, por ejemplo, a partir de x mayor o igual que 10, para mí viene joya, porque lo importante es que sea decreciente a partir de un valor. ¿Está claro? Claro. Perfecto. Bien. Voy a pasar a otro concepto. ¿Quieren sacar una foto o puedo seguir? Sigo. Seguimos. Bueno, vamos a estudiar qué es la convergencia absoluta y la convergencia condicional. Supongamos que tengo una serie, una sucesión a sub n, por ejemplo, 1 menos un medio menos un tercio más un cuarto más un quinto más un sexto menos un séptimo menos un octavo menos un noveno menos un décimo, bueno, más un onceavo, bueno, o sea, una que ustedes conocen, pero los signos no son los a que estamos acostumbrados, ¿no? Sí. Y yo quiero ver, me podría interesar ver el comportamiento de esta serie. Bueno, a esta serie nosotros le vamos a asociar una serie de los valores absolutos. ¿Sí? Entonces, si resulta que esta serie converge, decimos que la serie converge absolutamente. O sea, definición. Si yo te doy una B sub n, una sucesión, y vos te armás la serie B sub n, ¿no? Y resulta que cuando vos investigás la del valor absoluto, converge, entonces decís que la original, que no tenía módulo, converge absolutamente. Después vamos a ver que hay una relación entre converger con el módulo y no converger con el módulo. Por ejemplo, si resulta que la serie, cuando le pones el módulo converge, diverge, diverge, y cuando no le ponías el módulo converge, decís que la original converge condicionalmente. Y ahora me explico. Después le encontré otro chichecito al GeoGebra. Bueno, está excitado Pontiri, ¿eh? Se los excitó Pontiri. Ojo, atención. A ver. Menos 1 a la n por 1 sobre n cuadrado. Esta no la investigamos. ¿Sí? Primero, podemos, a ver, esto es el a sub n, ¿no? Sí. Bien. Pregunto, vamos a aplicar el criterio de Leibniz ahí. ¿Esa 1 sobre n cuadrado es positivo? Sí. Bien. Sí. ¿Decrece? Sí. Sí. Sí, porque cuando n Sí.
Cuando n sube, n cuadrado sube, y cuando n cuadrado sube, 1 sobre n cuadrado baja. ¿Mm? Después, el límite de 1 sobre n cuadrado, Baja. ¿vale 0? Sí. 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 ¿Qué ¿Quién quiere? hace? Sí. ¿Alguien quiere entrar a esta hora? ¡Qué barbaridad! Cristian Torres, ¿lo tenemos a Cristian Torres, Pontini? Bueno, no, está colgado Aguantame un Pontini. cachito. Vamos a dejar. No, ya está, si no, Ya está. ya Esperá, está, ya entró el chango, no hay problema. Bueno, ¿Cómo era la mañana? apellido, Marce? Torres. Digo, el del Cristian turno de... Torres, preguntale si es nuestro o no. Bueno, esta sucesión converge. Esta serie converge. Si vos le ponés el módulo a todo esto, ¿qué te queda? Los términos positivos. Bruno, Perfecto, estoy por llorar de la emoción. 1 sobre n cuadrado. ¿Y esta serie converge? Por supuesto. ¿Por qué, por supuesto? sí. Por intuición femenina, no me digas. No, sigue teniendo 0. Habíamos visto que una Y la serie vuelta que era 1 sobre n a la p, si p era mayor a 1, convergía. Excelente. Es una serie P con P igual a 2 mayor que 1. Converge. Por lo tanto, la serie original, como con el módulo convergió, converge Converge absolutamente. exactamente. Muy bien. Absolut- Converge absolutamente. Bien. Analicemos el menos 1 a la n. ¿Esta cómo está? ¿Converge? Diverge. No, diverge porque el menos 1 lo hace negativo. Vamos a ir Muy atrás y a ver. dónde Ah, queda. pensé que se había perdido la pantalla. ¿Qué vimos ahí hacer 3 layers? Converge. Converge, bien, me encanta la intuición de la gente. Así que esta converge. Si le ponemos el módulo, ¿qué le pasa a esta? Diverge. Perfecto, 1 sobre S, diverge. Por lo tanto, la original se dice que converge condicionalmente. ¿Por qué? Porque ella converge, pero cuando le pones el módulo, Diverge. diverge. ¿De acuerdo? Bien. Esto es importante, lo de convergencia absoluta y condicional, por el siguiente resultado que presentamos. Si la serie converge absolutamente, entonces converge. ¿Qué significa esto? Suponte tú que yo te doy estudiar la serie B sub n. Y vos decís, primero, de goloso nomás voy a estudiar la del módulo. Y esta converge. Por lo tanto, converge absolutamente porque tiene el módulo. Entonces, cuando estaba sin barras, también converge. Con lo cual, te ahorraste esta parte. ¿Me explico? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, anoche no dormiste pensando en cómo, si converge o no converge coseno de n sobre n cuadrado. Pontini, ¿está ahí con el dibujo de coseno de x sobre x al cuadrado? Estoy aguantame un cachito, porque lo quiero hacer como corresponde. ¿Puede ser? Sí, vaya tranquilo. Evidentemente, Ya el no coseno... viene, ¿eh? A ver, recordemos que en realidad Pontini enseguida va a mostrar un montón de cosas bonitas con el dibujo. Pero a ver, ¿cuánto vale 2π aproximadamente en numeritos? Gracias, 628, ¿no? 28. Bien, me encanta. O sea que, Sí, cuando vos llegás al 628, hiciste una vuelta, ¿no? Con el cual el 1 está acá, el 2 está por acá, el 3 está por acá,
el 4 está por acá, el 5 está por acá y el 6 está por acá. En ángulo, ¿me refiero? ¿Sí o no? Sí. Sí. Sí, sí. Hay que pasar el numerito de radianes a sexagesimales. Mayo del 2020. Entonces, por ejemplo, el coseno de 1 te da positivo, el coseno de 2 te da negativo, el coseno de 3 te da negativo, el coseno de 4 te da negativo, el coseno de 5 te da positivo, el coseno de 6 te da positivo, el coseno de 7 te va a dar seguramente positivo, y así jugando un rato. ¿Me explico? Con lo cual, tampoco es alternada, sino que tenés positivos, negativos mezclados de una manera que me cuesta un Perú ver si converge o no converge. Quiero decir, bueno, vamos a trabajar un poquito con el módulo, a ver qué onda con el módulo. Es cierto que esto es lo mismo que poner así. Sí. Sí. ¿Por qué motivo? Porque Porque el n siempre cuadrado siempre es positivo. Perfecto. Y a esta altura de la vida, como vos viniste a todas las clases y prestaste mucha atención, vos sabés que el coseno de n sobre n cuadrado es menor o igual que ¿qué cosa? El coseno de n, mientras tomabas la teta, ya sabías que qué le pasaba al módulo del coseno de n. Era menor o igual que ¿cuánto? Que 1. Que 1, ¿no? ¿Sí o no? No lo usamos nunca, ¿no? Acotado por tiende a 0 en sucesiones. Jal, usted lo sabe. Cuando ¿no? quieras, Marce. Sí, ya va. Sí, porque los demás No se pero no me sale. contestaron nada. Entonces, el módulo del coseno de n es menor o igual que esto. Por lo tanto, la serie esta, vamos a ponerlo más oscuro, la serie esta es más chica que la serie esta. Pero la serie de la derecha, ¿qué le pasa? converge. ¿Por qué converge? Ver. Porque es una Por lo digo que he dicho antes. Ah, porque lo que dijo antes, porque lo dijo el asesor. Serie Positivo. P igual a 2, P mayor que 1. Y entonces, ¿qué le pasa a esta? Si estaba Converge. mayorada Converge. por una que Siempre converge. Esta converge. Y si converge en Converge. módulo, ¿qué le pasa cuando está con taparrabos? O sea, sin nada. Converge. Entonces converge. Entonces, muchas veces uno le dan una serie que es guachamente positiva y negativo los términos, trabaja con los positivos y reza para que esta converja. Si esta converja, original converge. Si esta roja diverge, me pego un tiro porque la amarilla tengo que buscar otro camino. ¿Sí? Si la roja diverge, que es haber aplicado el módulo, podría ocurrir que la amarillita converja, aunque la roja diverja. ¿Me explico? Sí. Pero en el CBC no son tan malvados. Bueno, dejo de compartir pantalla porque se viene la tecnología pontiniana. Esperá que tengo que arreglarlo. Espera que tengo que Porque arreglar. pensé que era coseno sobre n cubo. Pero esto, al Y final, lo hice sobre n cubo. pero somos unos No, improvisados. Este es equipo, una nada, che, pará que tampoco le pongo el cuadrado y ya está. Ahí está. Listo. Nicolás Moral Macedo está en la época del bebito que está llevándose a la boca las cosas. ¿Qué es eso? ¿Las sucesiones nos mantienen intranquilos? Pero, un chito. Bueno, ya se viene. Pontini debe haber hecho 28 dibujos, ahora nos va a humillar. Bueno, vamos a esta sí. Bien. Les recuerdo que antes que Pontini presente, faltan las fotos, hay un montón de gente que no puso fotos, Fotos. Si no, lunes, martes, lunes, miércoles y jueves explicamos todos al revés.
Bueno, Muy goloso el tipo, ¿eh? bueno, ahí tienen la función f bueno, coseno de hermosa x esa. sobre x cuadrado y el puntito que me va siguiendo, espero. Espera, que tengo que seguir el rastro. Ah, viste. Ahí está mostrando la secuencia de coseno de n sobre n cuadrado. Espera, que hice macanas. Ah, Porque no le usted definí el paso. Espera. el paso, modificaste el Ahí. paso. ¿Y dónde lo tenía? Incremento. 1. Y voy de nuevo para atrás. Y El ya me sigue primero el rastro. positivo. Negativo, ¿se acuerdan que teníamos 3 negativos, no? Ahí lo ven, y después pasamos a un positivo. Pero lo más lindo viene ahora. Cuando empieza a desplazarse el señor Pontini. Pero voy a cambiar un poco la escala para que se pueda ver bien. Bueno, ¿lo ven? Y a mitad del camino vacilando. Va oscilando, va oscilando. Bueno, vamos a la otra. Querías la del módulo, ¿no? A ver, queda un cachito ahí, Pontini, suba un poquito. Me queda un cachito ahí, sí. Al lado del 1,5, ¿qué pasa que los pone nerviosos? O debiera ponerlos nerviosos. Ataca el módulo. Cae en picada y pega un salto tremendo. Más abajo, dice. Ahí al lado del 1,5, ahí al lado. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podrían decir con todo el conocimiento que tiene a esta altura de la vida? ¿Qué crece? ¿Qué es lo que ven ahí? Ahí está Balaguer fuerte, amiga. Hay un pico. Balaguer, abre el audio y escriba. Vamos, hable. Sí, no es derivable. No es derivable, no es derivable. ¿Se ve o no se ve? Al lado del 4,5 tampoco. Perfecto. Bueno, y esta la que tiene es la del módulo. Esta es la del módulo, entonces en esos puntos de cambio de signo. Y cerca del 8 la tampoco derivabilidad. es derivable. ¿Cómo? No, que a Cerca lo del largo 8 hay que tampoco es derivable. un poco antes del 8 tampoco es derivable. Sí, señor, ahí tampoco. Y así, Bueno, no tuve tiempo para ponerles, porque también se puede poner la suma, y te cuenta cuál es la suma de. Está bien. Bueno, todo esto se puede hacer virtualmente. En forma presencial, esto que hizo Pontini no podía haber sido posible con la tecnología que tenemos en el aula, en Las Heras, porque no hay internet, por ejemplo. Y conseguir otras cosas de proyector, etcétera, es más o menos entregar el cuerpo y el alma al diablo. ¿Mm? Así que bueno, esto se puede en la virtualidad, en el tete a tete. Yo, por ejemplo, en este momento lo tengo a Joaquín a menos de 10 centímetros, estamos tomando mate, más o menos. Ahí está. Bueno, ¿listo? Matecito, Joaquín. Bueno, ¿vamos bien? Vamos, perfecto. Si no, Marcelo, pidamos que nos den computadoras del CBC para hacer todo esto en clase. Vamos. Y un proyector. Sí, claro. Sos nuestro delegado para La formar. computadora de CBC es un poquito obsoleta. Debe tener más o menos 2 metros por 2 metros por 1 metro y tiene gente abajo que te hace las cuentas y te saca el papelito. Es una Commodore, ¿no? No creo que funcione mucho mejor que... Ustedes se ríen, chicos. Ustedes deberían estar cursando en la Facultad de Ingeniería, no hay internet. No te podés conectar a internet. Es la Facultad de Ingeniería donde sigue Ingeniería de Informática, por ejemplo. No hay internet. Y en
Con orientación a telecomunicaciones. De terror. Sí. Bueno, series de potencias. Che, chicos y chicas, se quedan tranquilos. Pasó un perro, se ve, o una perra, vaya a saber. Bueno, el asunto es el siguiente. Y ahí van a ver toda la potencialidad de nuestra amiga convergencia absoluta y convergencia condicional. Una serie de potencias es una expresión de este estilo. Suponiendo que A sub n es una sucesión, una serie de potencias es una suma. A sub 0 más A sub 1 por X, más A sub 2 por X cuadrado, A sub 3 por X cubo, A sub 4 por X cuarta, más puntos suspensivos A sub n por X a la n, más puntos suspensivos. Y esto se puede escribir de esta manera. Me falta el A sub n. Esto es una serie de potencias alrededor del cero, porque puedo pensar que las potencias de X es en realidad X menos 0 la n. Lo que uno quiere analizar es para qué valor o valores de X esta suma existe, esta suma converge. Por ejemplo, si yo tuviera, voy a arrancarla en 1 en este caso, esto sería, estirémosla un poquito, sería 1 por X a la 1, más 1/2 por X al cuadrado, más 1/3 por X al cubo. ¿Están de acuerdo? Sí. Bueno, si por ejemplo X vale 0, la suma, ¿cuánto les da de toda la cuenta que tengo acá estirada? 0. 0. Sí. 0. Si X vale 1, la suma sería 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, y a esta altura de la vida ustedes me tendrán que contestar que qué pasa con esta suma. Diverge. Diverge, da infinito, ¿de acuerdo? Sí. Si X vale menos 1, ¿qué tendríamos? Menos 1. Más 1/2. Menos Menos 1/3. 1/3 más 1/4. Cuarto. Sí. ¿Y esta qué le pasa? Menos. O sea, tendríamos 1 sobre n por menos 1 a la n. Sí. ¿Y esta qué tipo de serie es? Alternada. Alterna. Alternada. Y encima la trabajamos hoy, esta serie alternada, Y converge. y converge. Sí, converge. Y converge. O sea que para 0 converge, para 1 diverge, para menos 1 converge, pero hay un montón, infinito número que no la analicé. Y la intención es analizarlo en todos los valores. Eso es lo que yo quiero investigar y ahora enseguida vamos a investigar esto. ¿Me explicó? Sí. A veces podríamos tener, en vez de estar centrada en 0, podría tener como potencias de X menos un número. Entonces se llama serie de potencias alrededor de X igual a A. Y nuevamente la intención esta es analizar para qué valores de X la suma esta converge. ¿Me explico? Sí. Bien. Vamos a hacer entonces en una próxima layer. Sí. Vamos a analizar bien la que habíamos traído. 1 sobre n por X a la n. Quiero ver en qué X converge y en qué X no converge. Y si la convergencia es absoluta o si la convergencia es condicional. Bueno, ¿qué es lo que hacen primero? Primero vamos a trabajar con la convergencia absoluta, o sea, vamos a aplicarle la suma de los módulos, que se puede escribir un poquito más fácil. ¿De qué manera?
Muy bien, 1 sobre n, porque el módulo de 1 sobre n da lo de adentro, porque lo de adentro es positivo. ¿Y Y lo cómo del queda? módulo de x a la n. Perfecto, y puedo permutar, poner el módulo de x elevado a la n. Entonces vamos a investigar esto. Yo quiero ver si esto converge. La pregunta es, ¿converge o no converge? Y ustedes vieron conmigo y con Guillermo y con Hal varias herramientas para ver si converge. Y una de las que vimos ayer eran los criterios de nuestro amigo Cauchy o de nuestro amigo D'Alembert. O sea, podríamos investigar por el límite de Cauchy o el límite de D'Alembert. ¿Cuál conviene en este caso, considerando que mi término general es todo esto? Perfecto. El de Cauchy. Vamos a trabajar entonces con el límite de Cauchy. El límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del módulo de todo lo que tengo ahí adentro. Pongámosle que lo llamo b sub n. En nuestro caso, b sub n es 1 sobre n por módulo de x a la n. Me falta poner límite. Y bueno, y esto es el límite cuando n tiende a infinito. Y díganme si es cierto que yo puedo poner esto. Sí, es cierto. Sí. ¿Y qué me falta a la derecha del puntito? Podés. La, la raíz enésima del módulo de x a la n. Muy bien, la raíz enésima El del módulo módulo de de x a la n. Bien, que ustedes saben que da. ¿Cuánto? Módulo de x. Perfecto. Y a esta altura de la vida, para ustedes pan comido, acá había una n, esto tendría a 1. 1. 1. Entonces, ¿cuánto te da el límite de Cauchy? Bueno, El módulo de x. ¿Estás de acuerdo que te queda módulo de x? Porque todo esto te dio 1, ¿no? 1 por módulo de x, módulo de x. ¿Vamos bien o no? Vamos bien. Entonces, el límite de Cauchy te dio módulo de x. Pero vos sabés que cuando el límite de Cauchy es más chico que 1, ¿qué pasa con la serie? Converge. Tiende a 0. Convergía. El límite, el a sub n tendía a 0, pero la serie convergía, ¿te acordás? Ah, sí, sí. Cuando el límite de Cauchy es más grande que 1, ¿qué pasa con la serie? Diverge. Y cuando el límite de Cauchy vale 1, ¿qué pasa con la serie? No tenemos Te la límite. sacaron de Netflix, no sabés dónde cayó. Tenés que analizarlo a mano. Valera. no sé a dónde va ¿Estás a de caer. acuerdo? No sabés si converge o diverge. Ahora, ¿cuánto te dio el límite de Cauchy en este ejemplo? El módulo de x. ¿Y cuándo el módulo de x es más chico que 1? Nunca porque empezás en 1. ¿Entre qué números? Vamos, gente. Entre el menos 1 y 1. Bien. Entonces, entre menos 1 y 1, de menos 1 hasta 1, abierto, Sí. ¿qué le pasa acá a la serie? Converge. Acá converge, y como vos trabajaste con el módulo, converge absolutamente. Significa que converge esta, pero también converge esta por el teoremita que vimos recién. Que si convergía con módulo, convergía sin módulo. ¿De acuerdo? De acuerdo, sí. Bien. Y el límite de Cauchy es más grande que 1, es que el módulo de x sea mayor que 1. ¿Y cuándo el módulo de x sea mayor que 1? Entre 1 y más infinito. Cuando x es más grande que Todos 1. los reales excepto menos 1 y 1. Y bueno, pero decime por la positiva. Cuando x es mayor que 1, porque faltan dos casos aparte. Cuando x es menor que menos 1. O que diverge. Y en el 1 y menos 1. Bien. Y ahí tenemos que luchar. ¿Cuándo el módulo vale 1? X es igual a 1 o a menos 1.
menos 1 hay que hacerlo a mano. D es igual a 1. ¿Qué significa hacerlo a mano? Reemplazar X por 1 y X por menos 1. Bien. Cuando ponemos 1 y me dijeron que reemplace, te queda 1 sobre n por 1 a la n. Que es igual a la sumatoria de 1 sobre n. Esta diverge. Y si le pusieras el módulo, ¿qué pasa? Converge. ¿Cómo converge? ¿Cuánto te da si pones el módulo de 1 Diverge sobre igual. 1? Quedó lo mismo que recién, ¿no? Diverge. Diverge igual, O sea que- no cambia. Diverge igual. O sea que en 1, ahí, vamos a poner un poquito más claro, también diverge. Con lo cual podríamos haber puesto con corchete a partir de acá. ¿Sí o no? Sí. Bueno, después completamos lo de acá. ¿Qué pasa en menos 1? Menos 1 a la n. ¿Qué te queda? 1 sobre n por menos 1 a la n. Y vos sabés que esta converge así, converge. Si le aplicás el módulo, ¿qué pasaría? Diverge. Te queda 1 sobre n que diverge. O sea que hasta menos 1 converge. En menos 1 sí converge, pero ¿cómo converge? Condicionalmente. Finalmente. Bien, Condicionalmente. está por caerse condicionalmente. Se me está por caer una lágrima. Por cómo bien están cazando la onda. Esto es para tomarse un vino. Bien. Y entonces acá diverge. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Fíjense lo siguiente. Acá está el 0. Y hay un intervalo alrededor del 0 en este ejemplo. ¿Cuánto para la derecha y cuánto para la izquierda donde converge? 1. Menos 1. 1. Eso se llama radio de convergencia. ¿Sí? ¿Se entendió el ejemplo? Sí. ¿Puedo ir a otra layer? Marce, una sola cosa. Así como eso R igual a 1 es el radio de convergencia en este caso, la distancia que hay desde el centro de ese intervalo de convergencia hasta cualquiera de sus dos bordes, todo ese intervalo se lo conoce también como campo de convergencia. En algún ejercicio había aparecido que el campo de convergencia de la serie sea tal intervalo. ¿Sí? Sí. Las dos cosas son lo mismo, son diferentes. No, el radio es el ancho, ¿no? Desde el El centro. radio es la longitud que hay desde el centro del campo de convergencia hasta el borde, y el campo de convergencia es el conjunto de todos los x para los cuales la función converge. En este caso, en forma particular, converge absolutamente, o bien converge en forma condicional. ¿Sí? Ok. Fíjense que Sí, sí. este ejercicio que hizo Marcelo recién incluye todo lo que estuvimos viendo de series. La única cosa que no incluye, si quieren, es lo de si había una serie telescópica o una serie geométrica para ver cuánto valía la suma. Pero de todo lo que vimos incluye conceptos de casi todo lo que vimos en esta materia. Así que es un ejercicio piola y lindo para laburar. Tradicionalmente era el ejercicio 4 del segundo parcial. Y bueno, fíjense que la única diferencia con algún otro problema es que nos quedará quién es el sub n, y entonces tendremos que calcular algún que esté un poquito más complicado, o después eventualmente, si nos queda para analizar, en el caso que hizo Marcelo recién, la serie que le quedaba en uno de los bordes era la alternada de la otra, y no hizo falta que él demostrara que era convergente porque lo había hecho antes. Tradicionalmente lo que les va a pasar es que les va a quedar una alternada, que si la sin alternar no fue convergente, en esa van a tener que probar a ver qué ocurre, y usar el criterio de Leibniz como corresponde. Que podrá ser más trabajoso o menos trabajoso, de acuerdo a si el límite a sub n es jodido de calcular, y después si es jodido o no de demostrar que la sucesión sea creciente, vía la derivada, por ejemplo.
Bueno, recopilando lo que va a pasar en lo siguiente. Si tenemos una serie de potencias alrededor de x igual a, fíjense que acá está puesto la forma general. Resulta que básicamente vamos a tener tres situaciones. O converge, vamos a poner tres rectas, o converge solamente en A, solamente en ese punto converge, y en los demás diverge. Converge en todos lados, o sea que yo tendría que venir acá y pintar todo. O converge en un intervalo alrededor de A, donde este ancho vale el radio de convergencia. Y este intervalo tiene algunas opciones. Que sean los dos abiertos, los dos cerrados, ¿o qué les parece? Uno abierto, uno cerrado, uno abierto. Perfecto. Abierto, cerrado, cerrado, abierto. Siempre y cuando la estructura sea de esta manera. Si acá aparece otras cosas, o el n está en el denominador, nosotros hacemos Cauchy-D'Alembert o D'Alembert y después saldrá donde converge. Pero lo más normal es que tengamos de esta manera. ¿Me explico? Como dijo Guillermo, esto es el campo de convergencia. Y en el caso aquí, desde el centro hasta el ancho del intervalo, un extremo se llama radio de convergencia. Acá el radio de convergencia sería infinito, acá el radio de convergencia sería 0, porque es simplemente un punto. Acá el radio de convergencia es un número real positivo, en el caso 3. ¿Me explico? Bueno, vamos a hacer un último punto por hoy, medio lindo, erótico. Vamos a investigar cuál es el campo de convergencia, cuál es el radio de convergencia de, habíamos puesto que lo del 9 a la n, x más 2 a la 2n sobre n al cubo. Desde n igual a 1, porque 0 no puedo poner, ¿por qué motivo no puedo poner 0? Porque le está dividiendo. Tengo el n al cubo dividiendo, bien, un poco lento, pero bien, bien, bien. No me acordaba el nombre del trabajo. Bien. Entonces lo primero que hacemos es investigar qué cosa. Muy bien, me encanta la rapidez, el módulo de todo eso. Primero investigamos el módulo, muy bien, ¿sí? O Es que sea, hablan con el micrófono apagado. claro, tenés para adentro hablar. Y esto queda 9 a la n cubo, Módulo de x más 2. módulo de x más 2 a la 2n. Bien, tenemos que investigar todo esto. Y en este caso, como vemos que no hay ningún factorial, nos erotiza investigar. Límite de Cauchy. Bien. Bien. Entonces el límite, cuando n tiende a infinito, de la raíz enésima del módulo de toda la cochinada ahí adentro. ¿Y es la raíz enésima de quién? 9 a la n Por por el módulo de x más 2. a la 2n sobre Sobre n al cubo. bien. Poquito. Y esto me queda. Raíz enésima de 9 a la n Raíz enésima de 9 a la n. por la raíz Raíz enésima de módulo de x más 2 a la 2n sobre, la Todo raíz dividido De en n al cubo. ¿sí? Que lo podemos poner así, ¿no? Sí. Y el límite cuando n tiende a infinito. ¿Cuánto queda lo primero? 9. Muy bien. ¿Cuánto queda lo segundo? Módulo de x
al cuadrado, porque es 2n sobre n, ¿no? Por módulo de x más 2. Raíz n encima de n al cubo. ¿Y qué pasa con la raíz n encima de n al cubo? Tiende Tiende a a 1. Y entonces, al final, el límite de Cauchy nos da ¿cuánto? 9 por el 9 por módulo de x más 2. Al cuadrado. Bueno, ¿por qué no podemos ponerlo, llegado el caso? Está al cuadrado, podemos obviarlo. Bueno, y nosotros sabemos que acá hay 3 opciones. Y todo esto. Me están destrozando algo, ¿no? Sí, perdón, es. Es más chico que Mayor, uno, menor o igual. pasa algo. ¿Qué era lo que pasaba ahí? ¿Las cataratas? No, están construyendo acá al lado. Ah, miércoles. ¿Vendiste tu departamento y lo están expandiendo? No, no. No, no, Al no. lado de la ventana. Bueno, ¿cómo queda el de arriba? Vamos, módulo de x más 2 al cuadrado, El noveno. menor a 1 menor que un noveno, módulo de x más 2, menor que un Un tercio. menor que un tercio, y esto es el radio de convergencia. ¿Por qué es el radio de convergencia? Porque lo escribiste como x menos a menor que r. ¿Quién sería el a en este ejemplo? Ojo lo que me contesta. menos 2. Muy bien, y una lágrima se me cayó, muy bien. Porque es x más 2, es x menos 2. Esto en abril no era posible. Ahora en agosto lo es. Muy bien, Nico. Bien. ¿Y cómo se despeja, don Nico, esto? Ya que estamos. X más 2. Tiene que estar entre un tercio y menos un tercio. Bien. ¿Y qué hacemos para que desaparezca el 2? Pasar restando de los dos Pasarlo lados. restando en ambos lados. Bien. Bueno. Entonces, veamos lo que tenemos. Vamos a lo lindo. Ahí. Entonces, por acá está el menos 2. Tengo que correrme un tercio para acá. ¿Cuánto es menos 2 más un tercio? Menos 5 Yo te derivo, te saco la serie, pero sumar fracciones no. Menos 5 tercios. Sumar fracciones ya es otro nivel. Acá es para un doctorado. Exacto. Y acá es, Menos 7 tercios. muy bien, menos 7 tercios. El Menos 7 problema es que va a ser un tercios. doctorado virtual. Claro, sí, ya está por llegar. Entonces, Sí, Jal, larga todo lo que la pavada que estás haciendo, esperá que viene el doctorado acá en correspondencia y haces este. Todo por mail y me dan un título. claro, Claro, claro. Es más, yo estoy pensando en inscribirme en medicina y abogacía. claro, está bueno. Claro, ¿viste? me van a dar, y si sí, esto un par de años me recibo, toca 3 materias nada más. No, pero está La tesis bueno, porque múltiple aprendés choice. abogado para salvarte de los barudos que vas a hacer como médico. Claro. Pero hay que ser previsor. Es más, podría también hacer contador público para manejar mis finanzas y no tener que hacer nada raro. ¿Cómo querés salir de pobre? Todavía. ¿Querés salir de pobre o venir a vivir a Argentina? Necesitas un contador para décimo. Bueno, Bueno, vamos a lo nuestro. ¿Cómo quedaría esto de acá? Seguimos en el metro. Módulo de x más 2 al cuadrado mayor que un noveno, ¿no? Sí. Mayor que un Sí. tercio. Bueno, y vamos por acá. Módulo de x más 2 mayor que un tercio. ¿Cómo es? X más 2 mayor que un tercio. o O menor que un tercio. Que menos un tercio. menor que menos un tercio. Ya te queda más grande que menos 5 tercios o más pequeño que menos 7 tercios y acá dijimos que diverge. ¿De acuerdo? Entonces, en este sector diverge, en este sector
diverge, El campo de y en el del medio habíamos visto que converge absolutamente, que significa que converge con un módulo, pero también converge sin el módulo. ¿Qué nos falta investigar que corresponde a este caso? En menos 7 tercios y menos 5 tercios. Bien, entonces vamos a otro pizarrón, que es cuando da uno toda esta cuenta, ¿no? Y entonces vamos al pizarrón, un último pizarrón, y vamos a resolverlo. Voy a copiar esto de acá. No, lo tengo que copiar acá. Si no, no me va a dar bolillo. Bueno, entonces dijimos que tenemos que investigar en qué valor. Menos 5 tercios y menos 7 tercios. Perfecto. Entonces, menos 5 tercios y en 7 tercios. Voy a arrancar por menos 5 tercios. ¿Cómo te queda menos 5 tercios? La suma 9 a la n, menos 5 tercios más 2 a la 2n. Sobre n cubo. Bien. Esto es la suma. ¿Cuánto es menos 5 tercios más 2? Menos un tercio. Digo, más un tercio. Más un tercio, ¿no? Y elevado a la 2n es elevado al cuadrado elevado a la n. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Y cuánto da un tercio a la 2 y a la n? Es un noveno a la n. Podés dividir el 9 por el 3. Un noveno a la n, ¿no? Y esto lo podés escribir. 9 por un noveno, toda la n, ¿no? Sí. ¿Y cuánto te da? 1 a la n. 1 a la n. Queda 1. Sobre n cubo. 1 a la n 3. ¿Y esto qué le pasa? A la n cubo. Converge. ¿Por qué? Converge. Porque es una serie P con P mayor que 1. Muy bien. Bien, entonces, si vos le pusieras el módulo, si vos hubieras puesto para menos 5 tercios el módulo, ¿a qué hubiera llegado? A lo mismo porque era positivo. Y entonces también converge. ¿Con esto qué quiero decir? Bueno, vamos. Que se pone un corchete. Que se pone el corchete. Muy bien. Claro, muy bien, estoy por llorar. Acá el menos 5 tercios, entonces, tendríamos que poner corchete, pero viene del lo que hicimos recién. O sea, viene a posteriori. ¿Me explico? Sí. Volvemos acá. Tenemos que hacer el... Sí, ya sé, tengo que ir a la ley. Estoy acá. Bien. Vamos a menos 5 tercios. ¿Cómo les quedan menos 5 tercios? Menos 7. 9 a la n por menos 7 tercios más 2 a la 2n. Muy bien, sobre... N cubo. Bien, ¿y cuánto les queda? Menos 7 tercios más 2. Menos un tercio. Bien. Al 12. Y cuando lo elevás a la 2n, ¿qué hay de truco hacíamos? Lo elevas al cuadrado y después a la n. Entonces te queda la menos un noveno a la n. Bueno, un noveno a la n. ¿Y cuánto Más te un queda? comentario Sí, cómo de ahí. no. Fíjense que en ese caso la diferencia entre uno y otro, después de haber reemplazado a la x por menos 5 tercios hace un ratito y ahora por menos 7 tercios, es que en un caso quedó más un tercio elevado a la algo y en el otro quedó menos un tercio elevado a la algo. En el caso particular de esa potencia, como era un 2n, el menos un tercio se transformó en un noveno positivo. Si en lugar de haber tenido una potencia del estilo Más que 2n... nada porque es par, ¿no? Exactamente. Si la potencia en lugar de haber sido par hubiera sido impar, esta nueva serie que tendría que analizar Marcelo ahora sería, entre comillas, la alternada de la anterior. ¿Sí o no? Sí. Bien. ¿Y la alternada respecto de la anterior, cómo es? ¿Más grande o más chica? Más. La suma, ¿cómo me va a dar? ¿Me va a dar un número más grande o me va a dar un número más chico en la alternada?
Supongo que más chico porque vas sumando y restando. Y sumando. claro, porque vas a tener cosas que son negativas. Ahora, ¿Cómo, Marcelo ya chico? probó que la más grandota era convergente. Por criterio de comparación, si la más grandota es convergente, la tuya, que es más chiquitita, ¿cómo va a ser? Convergente. Convergente. En este caso Convergente, particular, condicional. les da exactamente la misma serie, les da la serie 1 sobre n al cubo. Pero si en lugar de haber sido 1 sobre n al cubo, les hubiera dado, Ok. por ejemplo, menos 1 a la n sobre n al cubo, o sea, preservando el signo y les da la alternada, ni siquiera tengo que usar Leibniz para poder demostrar que es convergente. ¿Por qué? Porque el anterior, que era más grande, como me había dado. Convergente. Claro. Divergente. Ahora, si la anterior, que era más grande, me hubiera dado divergente, de la alternada no puedo decir absolutamente nada. Ahí sí me tengo que meter para ver con qué criterio analizo la convergencia o no de esa serie. ¿Sí? Entonces, cuando uno analiza en esos bordes, que es donde va a tener problemas, donde el criterio de D'Alembert o el criterio de Cauchy no te sirve para decidir, habitualmente lo que va a ocurrir es que hay una de esas dos series que es más grande que la otra. ¿Sí? En este caso quedaron las dos iguales, pero en general vamos a decir que una va a ser más grande que la otra. Entonces uno puede decir, me juego a analizar la más grande, porque si la más grande es convergente, la más chica, ¿qué? Converge también. Converge también. Y otro puede decir, no, a mí me gusta analizar primero la que sea más chiquitita, porque si la más chica me da divergente, la más grande, ¿cómo tiene que ser? Si la más chica es divergente, la más grande, ¿cómo va a ser? La más chica es divergente, la más grande tiene que diverger también. Exactamente. Ahora, lo que te va a ocurrir, lo que típicamente debería ocurrir para que vos tengas que laburar, es que la más grande sea divergente y entonces tengas que analizar a la más chica y que ahí resulte lo que sea, o si arrancaste por la más chica, te va a decir la más chica converge y entonces tenés que obligatoriamente analizar el otro. Eso es lo que debería ocurrir en un ejercicio en donde tenés que hacer todo. Claro. ¿Cuánto da lo de arriba? Perdón, una pregunta. ¿No sería, en el paso de atrás, no sería un noveno a la n? Y un noveno elevado a la n no es 1 a la n sobre 9 a la n, Sí, tenés razón. Mala mía. y 1 a la n es 1, así que te queda 1 sobre 9 a la n. Sí, sí. Bueno, ¿cuánto queda esto? Lo mismo, 1 sobre n. 1 sobre n cubo. ¿Y qué pasaba con esta? ¿Qué pasó? Converge. Converge. Converge P igual a 3, ¿no? Por lo tanto, si pusiera el módulo, ¿qué pasaría en este caso? Daría lo mismo, ¿no? Porque dio positivo, lo ven acá, no quedó ni más ni menos. Y entonces, en x igual a menos 7 tercios, converge absolutamente también. Eso significa que si yo quiero hacer un raconto de lo que vimos, resulta que desde el menos 7 tercios Hay intervalo cerrado, ¿no? es intervalo cerrado, ¿qué le pasa ahí adentro? Pues bien, converge absolutamente. ¿Y qué les pasa? Converge absolutamente. Bueno, diverge en módulo, pero diverge de la peor manera porque tiende a más infinito o a menos infinito el término general. Acá diverge y acá diverge. ¿Se entendió? A la Sí. perfección. Bueno, esto es básicamente el final de la unidad. La clase del lunes vamos a ver algunos ejemplos adicionales, pero ya la teoría la hemos visto de todos. Marce, te piden el segundo layer de la serie, de los teoremas, del último teorema de serie de potencias. Bueno, lo voy bajando y me van diciendo, esto no. Esto, No. ahí, Ahí. Ese sí. Igual eso está, chicos, copiado en la teoría No. de series. este no, este ¿Este no? sacado, No, este es tenés de, razón, miré lo de abajo, me pareció la letra. no, este es de un libro, creo que es el Larson. Contenido exclusivo. El Larson o el Stewart.
Y pero todo está bien. Aparte el apunte de series, yo les conté que lo habían refritado de un apunte más grande anterior y les quedó medio, a mi gusto, medio feo. Por las dudas, para los que preguntan, el chico Cristian Torres, no estaba anotado en ninguna de las dos comisiones, ¿eh? No, Bueno, Salvo, que salude, preguntale cómo anda. no, Entonces vino a joder, ¿no? se fue. No, está ahí, oye, está ahí. Guardián Che. se fue. Ah, ¿se fue? Sí. Sí. Sí, se fue, se fue. O sea, entró y se fue. A ver qué es Sí, esto. entró, bardeó por el chat y se fue. Pero aquí, pues la verdad es que no me di cuenta de que en qué sentido que quiso poner lo que... No, ni idea, Algo yo de que- tampoco. ¿Qué Yo me dijeron quedé de Perú? pensándolo. La verdad es que no... ¿Qué pasó? ¿Que escribió algo? Escribió algo en el chat